Hola a todos, esta entrevista corresponde al trabajo de la fase 3 del curso Acción Psicosocial y Contexto Jurídico. Quien les habla, Andrea Catalina Correa Bustamante. Hoy estamos en compañía de Mariluz Hernández Moreno, psicóloga con maestría en clínica, especialización en valoración del daño a la salud mental y maestría en psicología jurídica y forense. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Catalina. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Bueno, Mariluz, vamos a hablar de la intersección entre la psicología y el derecho. ¿Cómo el profesional ha descrito la integración de su labor psicológica en procesos judiciales y cuál ha sido esa importancia de las acciones psicosociales en el contexto jurídico? Bueno, a ver, uno de los retos principales que ha tenido es la atención en este tipo de psicológica y en tiempo judicial, ¿cierto? Entonces, el sistema legal suele exigir respuestas rápidas, mientras que los procesos emocionales requieren un tiempo, una contención, una continuidad. Entonces, otro de los retos es el desgaste emocional por la exposición constante a esas historias traumáticas que uno se puede encontrar en estas situaciones que se viven en cuanto a lo jurídico. Para poderlo abordar se requiere una supervisión profesional, un autocuidado, una formación continua y una postura ética clara que evita una revictimización y mantener la objetividad en los informes como tal. Bueno, dado así, ¿cómo creerías que la intervención psicológica impacta en las decisiones legales? Hoy en día se le está dando mucho énfasis y mucho poder o mucha fuerza a la parte psicológica, a la salud mental, también desde lo jurídico. Entonces, el sistema judicial está incluyendo significativamente porque muchas intervenciones deben de abordarse desde la urgencia de las audiencias, ¿cierto? Entonces, hay un dictamen, una medida de protección o en ocasiones exige o existe una atención porque el sistema busca pruebas, hechos y coherencias en la narración, mientras que la psicología solamente busca fragmentar esos recuerdos. Entonces, lo que hacemos es, y muchas veces existen esos bloqueos emocionales. Entonces, también se presenta una tensión cuando el sistema prioriza procedimientos formales y la persona necesita es una contención humana y un acompañamiento emocional. Entonces, mi labor normalmente consiste en traducir psicológicamente estos fenómenos que se han comprendido dentro del contexto judicial sin una invalidación de la vivencia del paciente. Bueno, ahora sí, hablando desde el punto de vista del impacto en la sociedad, ¿cómo crees tú que una intervención psicosocial en el ámbito legal puede ayudar a transformar no solamente la vida de los individuos, sino también a generar esos procesos de paz, esa resolución de conflictos dentro de las mismas comunidades? Bueno, el psicólogo jurídico como tal, pues nosotros podemos generar cambios positivos al contribuir a la reparación emocional de las víctimas, donde se fortalece la prevención de la violencia y el apoyar esos procesos de justicia restaurativa. Entonces, a nivel individual, permite que la persona recupere su autonomía, su seguridad y su autoestima. Y a nivel comunitario, también aportamos herramientas para visualizar problemáticas sociales como la violencia de género, el abuso infantil, la trata de personas, la desigualdad, promoviendo acciones de sensibilización, educación emocional y fortalecimiento de derechos humanos. Por ejemplo, anteriormente los menores no eran tenidos en cuenta en procesos de custodia y hoy en día la voz del niño es escuchada y a través de estos procesos nosotros podemos llevarlos para que ellos lo escuchen y donde no los revictimizamos, sino que hacemos que el juez lo pueda escuchar porque nosotros les hacemos la evaluación como tal se debe de hacer. Bueno, ya entrando al contexto profesional. Bueno, si ya entramos como tal a socializar como en parte todo lo que nos has comentado hasta el momento, nos permite, o en este caso me permite a mí como comprender
mejor la complejidad de trabajar en la frontera entre lo clínico y lo jurídico. Este rol, pues como tal, por lo que percibo pues en la entrevista, exige un rigor técnico como sensibilidad humana, que detrás pues como tal de cada informe que se debe presentar, hay personas e historias que merecen pues como cierto respeto y cuidado. Si nos vamos hacia los desafíos, ¿cuáles son esos principales desafíos que enfrentas al trabajar en estos contextos psicojurídicos y cómo los relacionas con las teorías y los conceptos que se han estudiado previamente, pues en todo el ámbito de la psicología jurídica? Bueno, tú muy bien lo decías, o sea, nosotros tocamos mucha sensibilidad de la historia de la persona, pero esa es la diferencia entre lo clínico y lo jurídico. Lo clínico, sí o sí, guardamos un rigor profesional. Entonces, lo que el paciente me comenta o me está expresando, yo no lo puedo sacar a la luz a menos de que se cumpla, pues de que esté corriendo riesgo la persona, de que quieran hacerle daño o le estén haciendo daño o de que me quiera lastimar a mí. Es la única forma en la clínica que yo puedo contar, ¿cierto? Pero lo jurídico es diferente. La persona que yo entrevisto tiene que haberme leído un consentimiento informado y estar autorizándome de que lo que me está contando yo lo voy a trasladar a un juicio como tal. Entonces yo no puedo ahí ocultar información porque estaría tergiversando o cambiando cierta información que ellos me están dando, ¿cierto? Entonces es muy importante que la persona o el cliente, porque en lo clínico es paciente, en lo jurídico yo lo llamo cliente, que el cliente sepa que ahí no hay un secreto profesional como tal, sino que por el contrario, lo que a mí me salga de la triangulación de la información, que son entrevistas colaterales, entrevista al cliente o a la persona que le tengo que hacer directamente el peritaje, aplicación de pruebas y la parte teórica, que es lo que yo ingreso como tal al informe, todo esto es lo que yo tengo que sustentar en un juicio. Y es donde la contraparte, que casi siempre, como yo soy desde el lado de la defensa, entonces fiscalía es el que debe de estar casi siempre refutando para decir o de invalidar mi conocimiento, mi peritaje. Entonces es esa contradicción con ellos como tal, ¿cierto? Pero yo siempre trato de mantener esa ética profesional, priorizando el bienestar constante y respetando la dignidad humana y su confidencialidad hasta donde se pueda y su derecho a decidir. O sea, porque yo no te puedo obligar a ti. Tú quieres que yo te haga el peritaje, sí, pero entonces tú me debes dar ese consentimiento. Si no me lo das, yo no te lo puedo hacer como tal. Entonces, cuando se trata de ese informe judicial, se debe de actuar con rigor ético, rigor técnico, con objetividad, con un lenguaje profesional y una sustentación basada siempre en la evidencia clínica. Y además se evita inducir versiones o prescindir testimonios. El principio central es no causar daño y además prevenir la revictimización y actuar con responsabilidad profesional. Entonces, siempre respetando tanto el marco legal como el derecho, como los derechos humanos. Perfecto. Bueno, vámonos hacia los dilemas éticos y los desafíos. Hay tensiones en todos los ámbitos o en todas las situaciones, siempre van a haber tensiones que se presentan entre los mismos objetivos legales y psicosociales. ¿Cuáles serían esas tensiones? Y tú como profesional, ¿cómo enfrentas esos dilemas éticos entre una situación donde el bienestar del individuo entra en conflicto con las exigencias del sistema judicial? Bueno, esto sí se presenta muchas veces, en ocasiones cuando lo que me pide el abogado no llega o los resultados no son lo que el abogado me estaba pidiendo. Y así el abogado me diga, no, es que muévelo, manipúlalo. No, porque es que es la parte ética mía y profesional la que está en riesgo y yo debo de cuidarme
antes de priorizar a un interés individual. Entonces, esto se ha presentado principalmente en casos donde existen presiones familiares o institucionales para obtener conclusiones específicas y especialmente en procesos de custodia o de violencia. Muchos de ellos me ha pasado en violencias sexuales, donde yo como profesional, yo para defender a una persona o de hacer parte de un grupo de defensa de un abusador sexual, yo tengo que tener, ver los videos de la víctima, revisar el expediente y yo decir, este pudo ser inocente y creer un poquito en su inocencia, porque soy mamá y no me gustaría que algo le pasara así a mi hijo y otra persona defienda a esa persona. ¿Sí me entiendes? Entonces la parte ética y mi parte profesional y personal no me da la convicción para poder mentir o hacer algo a favor de otra persona si yo no creo en él. Entonces, en esos escenarios, el dilema ético se resuelve manteniendo esa independencia profesional y sustentando los hallazgos con los criterios clínicos claros y evitando también tomar partido emocional. O sea, yo no puedo tomar un lado o el otro, sino tengo que tratar de ser muy neutro. Y también he enfrentado dilemas con situaciones donde el paciente no quiere denunciar, que eso se me da mucho en la clínica, pero existen riesgos para menores. Entonces, en estos casos, se evidencia un riesgo y se produce según los protocolos legales de protección. Entonces, siempre trato o procuro buscar informar al consultante con claridad y respeto. ¿No? Si hablamos de sugerencias o áreas de mejora, eh, ¿cuáles crees que sería necesario fortalecer? O sea, de pronto, no sé si ¿qué piensas sobre de pronto fortalecer la formación especializada en la evaluación pericial, mejorar de pronto como esa articulación interdisciplinaria entre los mismos psicólogos, jueces y fiscales y los mismos defensores? No sé qué otro tipo pues como de áreas o puntos que tú veas que son de pronto un poquito más frágiles que puedan darse o puedan tener una mejora. Bueno, como te dije inicialmente, ahora se le está dando mucho más valor y mayor peso a la parte psicológica, pero aún así nosotros continuamos siendo como, no, aunque nos están teniendo más en cuenta y ya hay una ley que exige, por ejemplo, en la valoración del daño, cuando van a demandar al Estado, una demanda administrativa, exigen la valoración psicológica. ¿Por qué? Porque tú los daños materiales los ves, pero lo psicológico no se ve, no es tangible. Entonces, a mí sí me parece que sería muy importante que desde la parte, desde la académica, sería muy fundamental que nos les fueran pues como inculcando más ese pensamiento crítico, esa capacidad de análisis, esa formación sólida en la psicopatología y trauma, el manejo en entrevista clínica y forense, la redacción técnica de los informes también es muy importante y uno hay veces se ve como a gatas o al principio más que todo. Y también sería muy importante que nos enseñaran un poco de ese conocimiento del marco legal y de derechos humanos y la alta estabilidad emocional. Entonces, también es esencial tener ética profesional que sea neutral, una responsabilidad y una capacidad de trabajar con esos casos complejos sin caer en prejuicios. Eso sería muy importante que lo viéramos desde la academia. Y lo que tú dices de poder tener ese acercamiento con jueces, eso sería fundamental, aunque yo sé que eso ya se está dando. Actualmente eso le están trabajando mucho más y los jueces están siendo más asequibles, ya no nos ven, no nos juzgan como tanto, como los loqueros de antes. O sea, podríamos sacar en este caso sobre esta última pregunta una conclusión y es que los desafíos del psicólogo, en este caso pues como del psicólogo forense, no solamente muestran las dificultades del campo, sino que también abren como esas oportunidades para consolidar eh, un papel o el papel como un garante de justicia de una forma más humana y fundamentada en la evidencia.
Sí, totalmente. Y aún yo pienso que falta también ese acercamiento con el ICBF. El ICBF es uno de los entes gubernamentales que me parecen más difíciles porque ellos no son tan como tan neutros, sino es lo que ellos piensan, creen y se basan es en eso. Entonces no tienen mucho en cuenta lo que digamos los psicólogos. Entonces pienso que le falta mucho más capacitación, un acercamiento, poder estar más como en ese trabajo de empatía con todos. Perfecto. Bueno, ya esas como tal eran las preguntas que teníamos para realizarte. Mariluz, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias pues por el espacio y toda la disposición que tuviste para realizar esta entrevista. Como conclusión, puedo decir que este campo de la psicología nos enfrenta a retos muy importantes como esa necesidad de mantener una objetividad, trabajar bajo una presión institucional y lograr Ujú, así como un mayor reconocimiento dentro del mismo sistema judicial. Pero sin embargo, también nos ofrece unas oportunidades que debemos valorar para fortalecer lo que es la justicia, especialmente la justicia colombiana, a través sí, de evaluaciones como más rigurosas y humanas. Las recomendaciones o lo que nos planteas me muestran que al mejorar la formación, la articulación interdisciplinaria en este caso y la atención integral a las víctimas, eh, contribuye directamente como al perfeccionamiento de las prácticas judiciales. O sea, de esta manera concluyo que la psicología forense como tal reafirma como se reafirma como un puente indispensable entre la misma ciencia psicológica y el derecho y nos exacto. permite transformar estos desafíos en oportunidades para una justicia más justa y cercana Claro. para todas las personas. Así es, Catalina. Muchísimas gracias a ti por la entrevista y por estas preguntas y por tu interés como tal en la psicología forense. Muchas gracias a ti. Que tengas un Que bonito día. estés bien. Igualmente, chao.